todos. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Presidenta, ¿cuál considera usted que va a ser el sello de estas 1.2 millones de viviendas de este sexenio? 1.8, pues son viviendas que son cercanas a los lugares de trabajo, de las ciudades, de las comunidades, no son como antes construidas muy alejadas. Hay algunos predios que estamos viendo si es factible, pero siempre y cuando tengan todos los servicios y haya transporte y no quede tan lejos del lugar de trabajo. Entonces, cercanos al lugar de trabajo. Segundo, son de 60 metros cuadrados, son viviendas dignas. Y tercero, son accesibles. Esta barbaridad que se cometió durante el periodo neoliberal de otorgar créditos impagables. Una persona adquiría un crédito con el Infonavit y nunca lo pagaba, casi como el Fobaproa, nada más que de manera individual. Nunca acababa de pagar ese crédito. Entonces, además de que estamos disminuyendo tasas, haciendo quitas para que la gente pueda pagar la vivienda que ya adquirió en el pasado, en este caso los créditos son accesibles, razonables, de acuerdo al ingreso de la familia. Entonces, es realmente el acceso a un derecho, no un negocio de alguien justificado por un supuesto otorgamiento de vivienda. Gracias. Preguntarle, ¿qué temas estará abordando en la reunión de hoy con los coordinadores de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, Adán Augusto y Ricardo Monreal, presidenta? Nos vamos a ver ya hacia la tarde-noche y vamos a ver el periodo de sesiones que ya empieza el 1 de septiembre, ya es pronto, ya son menos de 15 días. Hay una serie de iniciativas, como ya habíamos platicado, y algunas otras iniciativas que vamos a enviar al Congreso, que ya vamos a presentar aquí en la mañanera, y que ellos conozcan las iniciativas y cuál es el interés del gobierno, de cuáles iniciativas queremos que sean aprobadas en este periodo de sesiones. ¿Se mantienen las que usted ya había planteado anteriormente? Sí, recuerden que hay pendientes de la reforma al Poder Judicial, está la ley de aduanas y está todo el paquete económico, la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, todo lo que tiene que ver con el paquete económico. ¿Y solamente temas legislativos van a atender? Sí, temas legislativos. Presidenta, en el Heraldo de México se publicó una encuesta de QM Estudios a casi 45 días de que cumpla un año, tiene un 74% de aprobación. Sin embargo, hay temas, por ejemplo, como el de salud, donde tiene un 56% de aprobación versus 84% de aprobación en el tema de programas sociales. ¿Cuál es la conclusión de estos resultados de acuerdo a la opinión del pueblo, presidenta? Vamos a seguir trabajando. Primero, agradecer el apoyo de la gente. Fíjense, porque es importante. No vamos a decir todos, pero sí muchos medios de comunicación y sus comentócratas. Reforma, por ejemplo. Toda la semana nos sacó que disminuyó la pobreza en más de 13 millones de personas. Eso no es nota. Pero hoy sacan una nota de unos gasolineros que supuestamente no se han reunido con la autoridad. En la mañana muy temprano le hablé a la Secretaría de Energía y le digo, oye, ¿quiénes son estos gasolineros que salen en el Reforma? Pues déjeme averiguar porque no los conozco. Preguntó, pues no es ningún grupo que se haya reunido con la autoridad. A pesar de que hay reuniones con los principales gasolineros del país para disminuir trámites de las gasolineras y mantener este acuerdo voluntario de que no aumente el precio de la gasolina. Pero es nota de 8 columnas, de un desplegado que solo sale en el periódico Reforma, de unos gasolineros que muy pocos conocen. Pero es nota de 8 columnas. La otra, ayer sale en el periódico español de derecha, el ABC, que Beatriz Gutiérrez Müller se fue a vivir a España.
Y vean hoy todos los comentócratas criticando. Ya respondió, ya me comentó ahorita, hace rato, Bermud, que yo ya sabía que ella vivía en México. Ella vive en México. Ya lo respondió. Ah, pero la mentira. Y luego, ¿por qué me refiero a esto? Porque a pesar de una buena parte de los medios que ni siquiera pueden sacar algo tan extraordinario como que bajaron 13.4 millones, se redujo 13.4 millones de personas, o 13.4 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024. Eso no es algo bueno para el país, porque les duele. En vez de que dijeran qué bueno, no, es ni siquiera nota de periódico. Entonces, a pesar de esta ofensiva que tenemos, hay reconocimiento de la gente. Miren este programa La Nobleza, del programa de vivienda para el bienestar. Una persona que gana 9,000 pesos al mes, un poquito más de salario mínimo, ¿cuándo puede tener acceso a una vivienda? O antes, en el pasado neoliberal, tampoco, porque los créditos de vivienda del Infonavit eran para mayores ingresos y además impagables. Entonces, el apoyo de la gente es porque no hemos traicionado, y de una vez que sepan que no vamos a traicionar, que nuestros principios son sólidos, que nosotros ganamos una elección hablando de la Cuarta Transformación, de la continuidad y el avance de la Cuarta Transformación, y que la gente está contenta con ello. Entonces, no vamos a traicionar, no vamos a regresar al pasado, aunque muchos añoren regresar al pasado. Y a pesar de un montón de medios de comunicación que no quieren decir las buenas noticias de México, y que buscan la crítica como de lugar, basada incluso en la mentira, a pesar de ello tenemos apoyo popular. ¿Por qué? Porque no hemos traicionado, ni vamos a traicionar. Gracias, presidenta. Preguntarle cuáles son sus conclusiones en materia de política exterior después de este fin de semana, si a los presidentes, al presidente de Guatemala y al primer ministro de Belice les compartió su aprendizaje obtenido durante las negociaciones con Estados Unidos, presidenta. No hablamos de ese tema, hablamos de la relación de México con los vecinos del sur, Belice y Guatemala. Hemos, desde que estaba el presidente López Obrador, se generaron esquemas de colaboración para el desarrollo. Y fíjense, Belice tuvo una reducción de la pobreza muy importante también en los últimos años. ¿Y saben cuál fue, entre otras, lo que hizo el primer ministro, que fue reelecto? Aumentar el salario mínimo. Y en el caso de Guatemala, a pesar de las dificultades del presidente Arévalo, porque no tiene la mayoría en el Congreso y han buscado también debilitarlo, va muy bien en su país. Y lo que podamos ayudar a nuestros vecinos del sur siempre lo vamos a hacer. Por último, presidenta, este fin de semana diversos deportistas mexicanos, incluyendo mujeres rarámuris, ganaron en sus disciplinas en Paraguay, China y otros países. ¿Qué mensaje les manda, presidenta? Ay, muchas felicidades. Tenemos nuestro videíto también hoy. A ver, de una vez. Muy buen papel están haciendo en los Panamericanos Junior
muchas felicidades a todas y todos los jóvenes mexicanos. Y también ganaron en, ¿cómo se llama? Un deporte que es parecido al fútbol americano. Flag football. Flag football. Ganaron las mexicanas, muchas felicidades, le ganaron a Estados Unidos. Y luego jóvenes rarámuris que se fueron a Canadá, que también ganaron en varias disciplinas de atletismo. También en China creo que hubo China fue el flag football. también una competencia, ¿no? Y también le fue muy bien a las mexicanas. Adelante. Mi nombre es Ana Abraham, tengo 14 años, soy de la disciplina de gimnasia rítmica y gané una medalla de oro. Arranque perfecto para la mexicana. Mi nombre es Gerardo Bandacero, soy de la... ¿Y las de también? ¿O ya son todas? Las del Junior Panamericano no. Sí. También están las clavadistas, ¿no? Las gemelas. Sí. Bueno. Muchas gracias. Buen día a todas y todos. Adelante, vamos con otra pregunta. A ver, aquí, Capital 21. Buenos días, Presidenta. Gabinete, José Manuel Fuentes, de Capital 21, corazón de la ciudad. Preguntarle sobre el tema que tiene que ver con la gentrificación, cómo este proyecto de Vivienda para el Bienestar va a ayudar para pues a acabar con acabar con la gentrificación, y también cómo va a beneficiar a la capital también esta meta. ¿Cuál va a ser el número que va a incluir para la capital la construcción de viviendas? Bueno, la gentrificación es un fenómeno que expulsa a la población originaria de una zona por la construcción de vivienda de otro nivel socioeconómico, que se da pues de distintas formas. Cuando se construye vivienda accesible para la gente, pues ayuda a disminuir cualquier fenómeno de gentrificación, más si se construye en los lugares en donde se está dando este fenómeno. Entonces, antes se acostumbraba a construir solo en la periferia para quien tenía menos recursos económicos, y ahora no, lo que buscamos es encontrar predios accesibles para que la gente pueda vivir cerca de su lugar de trabajo. Entonces, pues esto ayuda, y sobre todo se ve el acceso a la vivienda como un derecho, no como un privilegio, como una mercancía o como aquello al que solo pueden acceder quienes tienen un ingreso económico mayor. Esto no sería posible sin un programa de vivienda del gobierno. Bueno, en otro tema, Presidenta, la columnista estadounidense María Anastasia O'Grady publicó un artículo en el Wall Street Journal y lo retomó el diario Reforma.
en donde señala la columnista que en una eventual intervención estadounidense en México contra los cárteles sería contraproducente y debilitaría al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y fortalecería supuestos grupos corruptos de Morena, es lo que señala la columnista. También señaló que cada vez parece más probable que para triunfar en este contexto de Estados Unidos y México, usted pues debería de alejarse del expresidente Andrés Manuel López Obrador, dado que indicó que con el reciente envío de miembros del crimen organizado y que con la fuga del exsecretario de Seguridad de Tabasco se descubrirá pronto, señala la columnista, la supuesta corrupción del expresidente López Obrador. ¿Qué opinión le merece, presidenta? Fíjense qué coraje le tienen al presidente López Obrador. Es increíble, pues, de dentro y de fuera, las derechas, los conservadores, no pueden entender el fenómeno mexicano, político, social. Y es muy sencillo, aquí se empoderó el pueblo. El pueblo decide en México. La presidenta solo tiene un dueño, amo, que es el pueblo de México. Y eso fue gracias a la Cuarta Transformación y a la conciencia del pueblo de México de reconocer su fuerza y su historia. Entonces estos artículos, que por cierto ahora cada día sale uno distinto, ¿no? Antes no mencionaban a México y ahora es el tema. Pero a ver, ¿por qué no hablan de los 13.4 millones de mexicanos que salieron de la pobreza? ¿Por qué no hablan de cómo aumentó el salario mínimo, de los programas de bienestar, de las obras de infraestructura que se hicieron y que ahora estamos haciendo? ¿Por qué no hablan de la reducción del 25% en los homicidios dolosos en el país en 11 meses? ¿Por qué no hablan de la atención a los jóvenes? ¿Por qué no hablan de las escuelas preparatorias que estamos haciendo, de las nuevas universidades Rosario Castellanos? ¿Por qué no hablan de una estrategia que es parte de la Cuarta Transformación? No, de eso no les interesa hablar. Es una elucubración y una construcción que está solamente en su cabeza y que tiene un objetivo: hacer propaganda en contra nuestra o generar insidias adentro de nuestro movimiento. Solo que se van a quedar con las ganas, afuera y adentro. Todos aquellos que quieren que le vaya mal al pueblo de México no le va a ir mal, porque hay un gobierno que está con el pueblo, así de sencillo, y eso no va a cambiar. Y esta idea es que la presidenta se tiene que separar de el presidente López Obrador. Pues lo dije siempre, lo he dicho toda la vida: si luchamos juntos, somos parte de un movimiento de transformación. Miren, los que están aquí, todos. Bueno, hay algunos más jóvenes. Pero Ariadna, años luchando con el movimiento de transformación. Ahora, pues trabajamos juntas. Ella es secretaria de Bienestar. A mí me eligió la gente para presidenta, pero hubo una época en que juntas cuidábamos las manifestaciones, agarradas de las manos. Juntas trabajamos en muchos temas, muchos. Edna trabajó con David Cervantes, un compañero que se nos fue, se nos adelantó, también histórico en el movimiento social. Con Edna nos conocemos desde que el presidente López Obrador fue jefe de gobierno, tal vez desde antes. Ella trabajaba en el INVI, en el Instituto de Vivienda del Gobierno del entonces Distrito Federal. Nos tocó juntas hacer unas viviendas ahí en Alfonso XIII,
donde arriba pasaba el segundo piso de Periférico, porque a mí me tocó coordinar la construcción y ella ayudaba a construir las viviendas para la gente humilde de esa zona. Octavio, bueno, no se diga, él viene luchando desde Tabasco, desde los éxodos por la democracia. Él fue oficial mayor en el gobierno del Distrito Federal, yo fui secretaria de Medio Ambiente. Rocío Mejía también, años en la lucha. Yabneli también, es más joven que nosotros, pero Rodrigo Chávez también, años en la lucha del movimiento popular. Iván Escalante, él me entrenó para que yo pudiera ser vocera del presidente López Obrador en el 2006 en su campaña. Iracheta, él nos conocemos más reciente, y bueno, la jovencita que se incorpora al equipo, pero son muchos años de lucha, muchos. Entonces, cuando se viene trabajando juntos, otros que se han incorporado recientemente, porque así es el movimiento de transformación, se sigue convenciendo a mucha gente, pues ¿cómo creen que vamos a traicionar lo que somos? ¿O a llegar a marearnos al poder? No, eso es del pasado. Nosotros no nos va a pasar eso. Presidenta, por último, el viernes pasado concluyó la conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe con la aprobación del compromiso Tlatelolco, que consiste pues en una década de acción para lograr pues la igualdad sustantiva de género y la sociedad de cuidados. Se establecen obligaciones para los estados en materia de cuidados, como promover medidas para superar la división sexual del trabajo e incorporar una dimensión de los cuidados en la planificación nacional. Aparte de estos centros de cuidado infantil, ¿qué otras medidas va a implementar su gobierno para garantizar el cuidado pues después de lo que se llegó pues de acuerdo en esta conferencia, Presidenta? Si uno lo piensa, México tiene un sistema de cuidados muy amplio, porque, por ejemplo, la pensión adulto mayor puede considerarte parte de un sistema. ¿Qué es un sistema de cuidados? Normalmente, ¿y por qué es tan importante para las mujeres? Quienes nos hemos dedicado al cuidado de la familia hemos sido las mujeres, a los hijos, como digo en los eventos, hasta los maridos, cuidamos de los enfermos, cuando nuestros padres se enferman, cuidamos de ellos. Normalmente el cuidado recae en la mujer o en las mujeres. Y hay mujeres que no tienen la oportunidad de salir a trabajar fuera del hogar, aunque lo deseen, porque están dedicadas al cuidado. Entonces, si se construye una red de cuidados desde el propio Estado, entonces la mujer tiene oportunidad de desarrollarse con su autonomía, queriendo a sus hijos, a su familia, eso no está en duda, sino sencillamente teniendo la oportunidad de poder incorporarse, si así lo desea, a un trabajo o alguna otra actividad fuera de los cuidados. Entonces ahora se habla mucho de la sociedad de cuidados, del sistema de cuidados que el Estado tiene que generar para permitirle a la mujer mayor autonomía. Uno de ellos pues es lo que antes llamábamos las guarderías. Yo fui a guardería desde los 8 meses, a una guardería del ISSSTE. Mi madre tuvo esa oportunidad y gracias a ello pudo seguir trabajando. En mi caso, mis hijos fueron a guarderías del Seguro Social. Eso me permitió a mí seguir trabajando. Entonces, esa posibilidad que la tengan las mujeres, si así lo desean, pues es lo que estamos desarrollando con los nuevos CESIs, los Centros de Educación y Cuidado Infantil. Pero también el cuidado a los adultos mayores tiene que ver con la posibilidad de que ellos tengan cierta autonomía. Y por eso la pensión adulto mayor es parte de un sistema de cuidados. O el apoyo a personas con discapacidad también es parte de un sistema de cuidados. Y otras acciones que tienen que irse desarrollando poco a poco para que, repito, si así lo desean las mujeres o la familia, pues pueda tener ese apoyo.
Muchas gracias, presidenta. Vamos aquí. Muchas gracias, presidenta. Mariana Madrid, de Canal 3 Salvavisión. Primero, preguntarle si tiene alguna actualización sobre este desabasto o falta de combustible en las gasolineras de Sí, la ya zona se resolvió. Fíjense otra, ¿no? Ayer en el Reforma o antier, no sé. Desabasto en Pemex, pero dan gasolina o qué, petróleo a Cuba. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Expliqué claramente que hubo un problema con la contratación de las pipas que distribuyen el combustible, ya se resolvió. Y en el caso de Chiapas hubo un problema con una bomba que también ya se resolvió, particularmente para la gasolina premium. Entonces ya está resuelto y si no, si todavía queda algún tema ya se resolvió. Fue una cuestión de unos días. Gracias. Pues después del anuncio que hizo el viernes, preguntarle si hay algún presupuesto para este corredor de la Gran Selva Maya. Bueno, en este corredor hay parte del programa Sembrando Vida, en particular, bueno, en los estados, en Campeche, en Chiapas, estamos trabajando también con producción para el bienestar, por ejemplo, en la zona de Calakmul se apoya a productores de miel para que pueda ser comprado su producto y vendido en las tiendas del bienestar, además de todos los programas del bienestar y a partir de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pues el fortalecimiento del apoyo a la gente para seguir conservando este sitio. Y Sembrando Vida va a seguir o vamos a seguir apoyando con Sembrando Vida en el caso de Guatemala y de Belice. Okay. Ese día anunció que va a venir el presidente de Guatemala. ¿Ya tendrán alguna fecha? Bueno, se cambió la fecha de… Él iba a venir y decidimos ir a Las Flores, ir a Guatemala. Entonces, no está planteada una visita pronto de él a México, también está invitado el primer ministro de Belice, para avanzar en varios temas que quedamos, desde temas de seguridad fronteriza hasta temas de desarrollo económico, ambientales y el tema del tren. Finalmente, preguntarle qué reporte le dieron en el gabinete de seguridad de estos policías asesinados el fin de semana en Guerrero. Sí, el gabinete va a dar en unos momentos un comunicado, se informó, pero prefiero siempre que lo informe el gabinete de seguridad. Gracias. Buenos días a todos, Sandra Aguilar de Grupo Informativo. Solamente con respecto al tema de vivienda, preguntarles, para los no derechohabientes, una vez que se les recibe la documentación que les están solicitando los servidores de la Nación, que se realiza la captura, ¿cuánto tiempo más tienen que ellos esperar para poder obtener una respuesta o dónde ellos pueden visualizar el avance de este trámite? Se va a visitarlos a su casa, ya sea que se registren en línea o se registren en los módulos. Ahí tienen que llevar su comprobante de domicilio, su CURP y su identificación. Y servidores de la Nación o la propia Comisión Nacional de Vivienda los va a visitar, porque tienen que cumplir una serie de requisitos, no ganar más de 2 salarios mínimos y realmente no tener vivienda propia, sino vivienda que tengan acceso a la vivienda. Si la demanda, o sea, si la cantidad de personas sobrepasa la cantidad de viviendas que hay en ese lugar, se va a hacer una tómbola para que, pues, a partir del azar se defina a quién le toca la vivienda y a quién no. Estuvimos de visita en Chiapas, estuvimos de visita en Tamaulipas, presidenta, aprovechar este momento para pues compartirle, la gente se nos acerca y pues además de los saludos, el agradecimiento, el tema de las escrituras, también están muy agradecidos. Tamaulipas ha sido uno de los estados que ha participado en este sentido y más avances se ha tenido en el tema de la entrega de las escrituras y bueno, quería aprovechar este pequeño comercial para compartirle el sentimiento de las personas que pudimos saludar.
Y vemos avances en el tema de vivienda, vemos avance en el tema de los programas sociales, sabemos que se encuentran en el proceso de captura, vemos también en avances de seguridad. Tamaulipas, sí, con sus temas, con sus temas en ese sentido de huachicoleo, temas de violencia todavía en la frontera, pero sabemos que se está trabajando y avanzando. Particularmente en este tema, Presidenta, yo quería compartirle que con sorpresa visitamos el estado de Chiapas, en donde no solamente fuimos testigos de poder asistir a una de estas mesas de seguridad que realizan en los municipios. Estuvimos presentes hace algunas semanas en la mesa de seguridad, particularmente de la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, en donde pues al menos 14 alcaldes estuvieron presentes, el mismo alcalde de este municipio, y pues bueno, entre los avances que compartieron precisamente en esta mesa de seguridad, de esta coordinación que existe del gobierno federal, del mismo fiscal general Jorge Llave Abarca, del mismo alcalde, pues iban hasta ese momento 17 días sin presentar un homicidio. La tarea de inseguridad o la tarea de seguridad que se tenía en este estado era algo que se tenía pendiente y que hoy, pues bueno, sabemos que desde que toma el control de las riendas el gobernador Eduardo Ramírez, pues hay un antes y un después. En este sentido, Presidenta, saber si usted sabía, por ejemplo, de esta coordinación que existe con los municipios, de estos centros libres que ya se están aperturando, de esta propuesta por parte del fiscal de abrir más centros a donde la gente, a donde las mujeres puedan acudir a denunciar, porque la falta de atención que se tenía en ese sentido, también la falta de cultura que existe en este sentido y que el trabajo que están haciendo en el territorio ha marcado sin duda alguna estos índices que hoy están a la baja. ¿Usted conocía este trabajo, Presidenta? Sí, ha bajado mucho los índices delictivos en Chiapas, incluso en algunas zonas en donde había problemas incluso de movilidad se han resuelto. Ha estado haciendo buen trabajo ahí el gobernador. Y recuerden que nosotros tenemos un gabinete de seguridad nacional en el que me reúno todos los días a las 6 de la mañana. Los gobernadores, no todos, pero la mayoría de los gobernadores y gobernadoras tienen su gabinete de seguridad estatal. Y después hay 266, si mal no me equivoco, gabinetes regionales que estaban desde el presidente López Obrador y que nosotros mantuvimos, y eso ayuda mucho. Además, hay presidentas y presidentes municipales que tienen su propio gabinete de seguridad, que ayuda mucho, y entonces se reúnen con pues su propio secretario, alguna representación de la Fiscalía Estatal, si es que así lo decide el fiscal del Estado, y también con Guardia Nacional, puede estar presente en estos gabinetes municipales. Entonces, esta coordinación es fundamental para seguir disminuyendo los índices delictivos, y en Chiapas existe. Finalmente, Presidenta, nos llega una denuncia que es pública y que tal vez usted tenga conocimiento. Es hoy y quiero dirigirme a San José de Iturbide, Guanajuato. Particularmente en este municipio, Presidenta, yo pudiera compartirle muchos temas en donde la misma población lo ha hecho visible y hecho público a través de las diversas redes sociales, a través de denuncias, pero lo que yo no podía dejar de compartirle es precisamente un programa que tiene el gobierno del estado y que va encaminado, sí, ciertamente, para que, pues bueno, personas adultas mayores puedan pues de alguna manera reunirse con sus familiares en los Estados Unidos. Y me refiero precisamente a uno de los programas que a través del gobierno del estado se aterrizan o son visibles o los hacen llegar los mismos municipios. En el municipio de San José de Iturbide no es la excepción, y bueno, sabemos que existen al menos más de 80 denuncias por parte de adultos mayores, en donde pues bueno señalan que el gobierno pues se encuentra en investigación pues con este programa estatal Mineros de Plata, en donde pues este programa
de un inicio, o estas reglas de operación que tienen es las solicitudes de visa para que los adultos mayores, insisto, puedan reunirse con sus familiares, o esa era la intención. Y pues bueno, ante propuestas, ante pues sí, lavado de buenas intenciones, les quitaron su dinero y hoy estas 83 denuncias existen vigentes actualmente. Sabemos que la encargada de este programa estatal de Mineros de Plata, al menos en el municipio, o la encargada en el tema de migrantes, ya no se encuentra en la alcaldía. Y bueno, esto se viene a sumar a muchos otros temas que ahí existen. La denuncia que ellos están haciendo, Presidenta, es solamente para que volteen a ver al municipio. No hay necesidad de decir nombres, no hay necesidad de decir apellidos, pero que sí, pues no los olviden que pues el municipio o esta dependencia o esta funcionaria pues tiene pendiente con 83 adultos mayores pues que les regresen su dinero. Es la denuncia que el día de hoy. Si nos pasas el es caso. Público, se los comparto. Sí. Sería todo de mi parte, Presidenta. Gracias. A ver, de vivienda. Gracias, Presidenta. Sandra Aguilera, del Grupo Larsa Comunicaciones. Quiero preguntar qué antigüedad deben de tener los trabajadores y hasta qué edad es el requisito para que puedan acceder a la vivienda, a los créditos de vivienda. ¿Tienen ese dato, Octavio? ¿Hasta qué edad pueden acceder a una vivienda? Y la antigüedad que deben de tener la antigüedad cotizando. que deben de tener en el trabajo. No sé. Sí. Bueno, en este momento tienen acceso a la vivienda, como les decía, como requisito, todos aquellos que cumplan con el 1 o 2 salarios mínimos en ese rango y que no tengan vivienda propia. Dependiendo de la cantidad de solicitudes que haya, vamos a hacer prelaciones, ¿no? Es decir, vamos a darle, digamos que prioridad por antigüedad a algunas personas. Un primer criterio que estamos tomando es el de, en el Infonavit hay 60% de derechohabientes hombres, 40 mujeres, sin embargo estamos invitando 50 y 50 para que conforme se vayan anotando sea la lista inicial. Si esto rebasa el número de viviendas, entonces entrarían los temas de antigüedad. Estamos viendo, es una pregunta muy buena y no es fácil de contestar, porque hay derechohabientes que ya tienen una edad muy avanzada y que derivado de eso podría dificultarse el monto del crédito por los años que les restan de vida laboral o de vida natural, pero estamos tratando de incluir la mayoría y que sea con plena justicia. Pero no hay una edad como decir a los 75 años todavía les vamos a dar crédito, por decir una edad. Sí. O a los porque sigue mucha gente activa a esa edad. Son de las cuestiones complicadas y difíciles que tenemos que ir sorteando y que desde luego vamos a consultar con la Presidenta. Muchas gracias. La otra pregunta es ¿qué pasará con las viviendas abandonadas, como por ejemplo las de Atlajomulco, que son un semillero de delincuencia porque están abandonadas, no vive ahí nadie y ahí es donde se meten los delincuentes, donde secuestran o donde hay laboratorios de droga? ¿Qué va a pasar con esas viviendas? Bueno, digamos que la inseguridad hay que tratarla como un tema de inseguridad, con el Gabinete de Seguridad. ¿Qué estamos haciendo? Un censo de todas las viviendas, ya lo habíamos anunciado. En algunos casos las viviendas están abandonadas, en otros casos están habitadas por quien solicitó el crédito o por algún familiar y en otros casos alguna persona llegó a vivir ahí. Entonces, lo primero que tiene que hacerse es la parte legal. Pues no puede ser que una persona esté pagando una vivienda y le otorguemos la vivienda a alguien más, pues obviamente eso no puede ser.
Entonces, Infonavit, en coordinación, firmamos un convenio con Bienestar, con la Secretaría de Bienestar, y Bienestar está apoyando, primero que nada, levantar el censo, para ver si lo que tiene Infonavit en sus bases de datos concuerda con lo que se vive en la realidad. Hasta que no tengamos todo el censo y no se crucen todas las bases de datos y no se vea también lo que está haciendo Infonavit, que es resolver créditos para muchísimas familias, porque ahí se cruzan muchas de estas viviendas, pues no podemos determinar qué va a ocurrir con cada vivienda. El objetivo es que esas viviendas no se queden desocupadas. Si en algún momento una persona ya, por ejemplo, no pagó el crédito, o sea, se le otorgó pero no pagó ese crédito, y se le libera para que pueda pedir otro crédito porque ese crédito ya nunca lo pagó y esa vivienda ya estaba construida, pues se puede ver a quién más se le puede otorgar. Si es que ya está ocupada, evidentemente bajo compra, pero pues es un procedimiento jurídico que tiene que verse caso por caso, porque si no se puede cometer alguna injusticia, ¿no? Entonces, se está en el censo y una vez que se termine el censo, pues ya podemos avanzar en de quién es la vivienda, cómo se le puede otorgar, si ya tuvo los beneficios de reducir su crédito, si desea seguir viviendo ahí o seguir teniendo ese crédito de esa vivienda, y si lo ocupa otra persona, cómo se resuelve. Gracias, presidenta. Por otro lado, hace unos días falleció una joven originaria de Saltillo porque se fue a hacer una cirugía plástica a Monterrey. Allá tenía 25 años la chica y el doctor que la operó es Sergio González, que es alumno del doctor Conde, que he denunciado en diversas ocasiones de Veracruz, a quien le quitaron los reboes. Este doctor sigue dando seminarios y sigue utilizando los reboes de una manera ilícita. Y además, esos doctores que están trabajando con él ya encontraron otra manera de hacer fraude yéndose a Brasil. Se inscriben directamente en Brasil y toman el curso en línea, o sea, aprenden a hacer cirugías en línea. Han habido ya varias personas que han sufrido varios accidentes, bueno, no accidentes, sino varias causas por las que han quedado mal, muchos muertos, unas lo han denunciado, otros no. Los papás de esta chica me dicen que encontraron a este doctor a través de redes sociales. Son varios puntos que quiero tocar. Uno es cómo se puede regular las redes sociales, principalmente el Facebook, donde aparecen las fotografías de chicas que han operado según ellos y aparecen hermosas con precios muy accesibles según ellos y en pagos. Hay personas también que hacen tandas y los mandan con estos doctores. Hemos pedido al secretario de Educación Pública de la SEP que baje el número de REBOE, que ya no existe, ya no está activo, pero no han actualizado la base de datos en Internet. Nos gustaría que por favor lo regularizaran. Y mi pregunta es, ¿qué se puede hacer al respecto para que estos médicos que se van a Brasil y llegan con su certificado de cirugía plástica puedan de alguna manera certificarse aquí en México? Porque hay una norma o bueno, una ley que se está ahorita legislando que no ha pasado, está en la última etapa de la Cámara de Senadores, donde solamente tienen que hacer las cirugías los cirujanos plásticos y les hacen exámenes para ver si pueden cumplir con esta certificación. Obviamente los de Brasil o los de Conde o todos ellos pues no las cumplen. Entonces quiero saber, mientras esto se termina de legislar y pasa esta ley, ¿qué se puede hacer para que dejen de pasar este tipo de accidentes y cómo regularizar las redes sociales? Pues primero si nos pasas este caso claro, en particular, y mañana viene Secretaría de Salud para que pueda contestar con mayor detalle esta consulta que haces, esta pregunta y pues esta preocupación legítima, ¿no?, de sí, personas que acceden o que buscan un lugar de embellecimiento o de cirugía plástica por algún tipo
y que las personas no están capacitadas para darlo, que sí es muy grave. Mañana se lo comentamos. Muchas gracias, presidente. Desde aquí le mandamos decir al secretario de Salud para que mañana pueda comentar. Muchas gracias. Por otro lado, ya la última pregunta es simplemente una pregunta que le quiero hacer, es que militantes fundadores de Morena, el Nuevo León, están acusando a la exsecretaria de Morena Federal y a la expresidenta de Morena de Nuevo León, Viridiana Lorel Hernández, de haber vendido las plazas para que varias personas fueran presidentes o tuvieran algún cargo. Esto, bueno, las están denunciando, están queriendo pues, realmente que esto se haga público, porque ellos denuncian que los vendieron las plazas al partido MC, que fue el que más dinero dio. Y bueno, mi pregunta es simplemente, ¿qué recomendar? ¿Plazas de qué plazas? Por ejemplo, para presidentes municipales, para candidaturas. Entonces, bueno, yo pregunto a usted, ¿qué recomendaría para que esto ya no vuelva a suceder y para que se lleve lo que es la Morena, que es un partido político que ahorita todo el mundo está siguiendo por la humanidad que tiene, y no se empañe con este tipo de cosas? Esa es mi pregunta. Pues primero Gracias, hay que ver presidenta. si es cierto o no, ¿verdad? Le paso la información. No, pues más bien que lo presenten a la Comisión de Honestidad y Justicia en caso de que haya un delito de otro tipo, que no solamente tenga que ver con un asunto disciplinario partidario, pues que lo denuncien. Y para que ya no vuelva a suceder, sobre todo, ¿no? Pues que lo denuncien, ¿no? Porque sí, en caso de ser cierto sería muy grave, pero hay que demostrar pues que en efecto es cierto, ¿no? Le agradezco, presidenta. Gracias. A ver, compañero aquí atrás. Adelante. Presidenta, Javier Pérez de HC Noticias. Pues retomando un poquito lo de su visita a Chiapas, me gustaría saber si platicaron usted, el presidente Arevalo, sobre el tema de seguridad, con el tema de los oficiales que perdieron la vida de este lado de México, atacados por grupos organizados que se refugiaron ahí en Guatemala. Y en ese tema, pues ver si hubo algún detalle acerca de esto, si hay una coordinación. Hasta donde tengo conocimiento, platicando con el secretario de Seguridad precisamente de Chiapas, él daba luces de que pues habían obtenido información muy delicada y se habían pasado a la DEA sobre este acontecimiento. Hay un grupo de alto nivel de seguridad con Guatemala y otro grupo de alto nivel con Belice. Cuando ocurrió este episodio en donde policías del estado de Chiapas pasaron la frontera a Guatemala, de inmediato la Cancillería se puso en contacto con el gobierno de Guatemala, ofrecimos disculpas porque eso no debe ser nunca, y de inmediato se reunieron los equipos de trabajo para que esto pues se viera y se consideraran pues todas las condiciones. Asimismo, desde el Gabinete de Seguridad se habló con el gobernador de Chiapas, los elementos pues fueron sancionados y evidentemente pues se pusieron todas las consideraciones para que esto no vuelva a ocurrir. El grupo de alto nivel, ¿a qué objetivo tiene? Pues combatir de los dos lados o trabajar de los dos lados para hacer las investigaciones, detenciones necesarias, cada uno de su lado de la frontera, respetando totalmente la soberanía para poder hacer la frontera cada vez más segura. Entonces, se reunieron ya en Guatemala, ahora en octubre vienen para acá, participan las secretarías de seguridad y también las Fuerzas Armadas y van a venir a México en octubre para hacer este trabajo. Alguna denuncia en particular sobre algún elemento de Guatemala no la conocemos. Y, Presidenta, en el tema de autosuficiencia de nuestro país, en días pasados usted daba a conocer junto con su equipo de trabajo también de Pemex, pues el buscar la autosuficiencia de la paraestatal, que ellos puedan pagar sobre todo sus
vamos a decir, sus deudas. Y me llamó la atención en este sentido, ¿cómo va a ser México para dejar de comprar el gas? Estaba leyendo una nota hace unos minutos acerca del fracking. Empieza Pemex a hacer fracking y porque México pues compra más del 60-70% de gas a Estados Unidos. ¿Cómo va a ser México en ese sentido para ser autosuficiente en el sentido de lo que es el gas? Es una muy buena pregunta. El presidente López Obrador avanzó muchísimo en la disminución de las importaciones de gasolinas y diésel. Para ello, pues, se hizo la nueva refinería, la de Dos Bocas, la refinería Olmeca, se compró la refinería Deer Park en Texas, se está terminando la coquizadora de Tula y va muy avanzada ya la de Salina Cruz y va a seguirse construyendo. Porque también durante todo el periodo neoliberal, además de que se acabaron Cantarell de una manera muy irresponsable, el principal yacimiento de petróleo de México, abandonaron la refinación en la idea de que el petróleo se extrae, pero debe refinarse para poderse usar. En las refinerías pues se convierte en gasolina, en diésel y en algunos otros combustibles. Durante todo el periodo neoliberal se abandonaron las refinerías y se empezó a importar gasolina y diésel, en la idea de que no importaba si se producía aquí o en otro lado, lo importante es que se adquiriera al mejor precio, perdiendo en muchos sentidos la soberanía energética y haciendo muchos negocios en aquella época, por cierto. Bueno, entonces se avanzó mucho, ha disminuido mucho la importación de gasolinas, de diésel y, digamos, en términos de hidrocarburos se llama, de diésel, de gasolina, todavía se importa un poco de gasolina para aviones o de turbocina se llama, pero ha disminuido muchísimo la importación. Ahora, hay otro combustible que es el gas natural. El gas natural, la mayor parte del gas natural que consume México viene de Texas, de Estados Unidos. ¿Cómo se consume el gas natural? Directamente para las industrias. El sector industrial utiliza mucho gas natural. Las viviendas, poco comparado con el gas LP, pero algo. Y la más importante, la generación eléctrica. La mayor parte de la generación eléctrica en México está sustentada en unas plantas que se llaman de ciclo combinado, que utilizan gas. Para ello, pues hay contratos con privados en Texas para traer el gas. Una parte de ese gas, por cierto, también es de esta forma de extracción que se llama fracking en Texas, pero es mucho el gas que compramos allá. Una de las acciones que estamos desarrollando con Pemex es fortalecer la soberanía en el gas natural. ¿Qué significa eso? Pues producir más gas natural en México. Hay todavía yacimientos de gas convencional, se llama en nuestro país, que se está viendo su viabilidad. Todavía hay gas, aunque está contaminado con nitrógeno en Cantarell, tendría que descontaminarse. Y está el tema del fracking. ¿Qué es el fracking? ¿Qué es el shale gas, se llama, o el gas de lutita? Es una forma de explotación del gas en donde se hacen pozos muy profundos, después de manera horizontal se avienta agua a muy alta presión con químicos y pues tiene sus impactos ambientales importantes, sobre todo el alto consumo de agua y lo que tiene que ver con los productos químicos que son contaminantes. ¿Qué está haciendo en este momento Pemex?
hizo un grupo de trabajo que coordina el Instituto Mexicano del Petróleo para ver las opciones que no tengan impactos ambientales o estos impactos ambientales de la explotación tradicional del gas de lutitas, para ver de qué manera fortalecemos la autosuficiencia energética, la soberanía energética. Evidentemente el esquema de explotación de gas shale o del fracking, así como está, pues no puede utilizarse porque tiene impactos ambientales muy graves y además está en zonas donde hay poca agua. Entonces, ahora hay muchas nuevas técnicas que no tienen que ver con estas formas que habría que analizar, no está nada decidido ni mucho menos y se tiene que poner a consideración de la gente. Pero hay un tema importante que es la dependencia que tenemos del gas natural, que es mucha. Entonces, de hecho, por eso es importante debatir, hablar y discutir sobre el tema de la soberanía en el gas natural. Y evidentemente, pues la primera explotación que debe garantizarse pues es aquella del gas convencional, ¿verdad? Ahora, el gas hoy es muy barato, el que viene de Texas. Tienen muchísimo gas natural. Entonces, el costo del gas natural pues es muy, muy bajo, ¿no? Entonces, se está poniendo sobre el estudio nada. Y hay muchísimos grupos de ambientalistas que con razón están en contra del fracking. Muchas veces nosotros hemos hablado en contra del fracking también. Entonces, no se trata de utilizar esas técnicas que tienen tanto daño ambiental, sino ver distintas opciones, particularmente las convencionales de explotación de gas natural, que nos permitan tener mayor autosuficiencia. Entonces, para eso sí es un grupo técnico que está trabajando para poder ver pues las distintas opciones que hay para poder tener más gas natural y también otras formas, no solamente el gas natural. Por ejemplo, el gas natural está compuesto principalmente de metano, su fórmula es CH4, y el metano también viene de los rellenos sanitarios, de la basura. Entonces, también se está estudiando el uso de metano de la biomasa. De hecho, hace unos días aseguraban desde una secretaría que podría ser su par acá en México, en Estados Unidos, que México jamás se iba a independizar de este país en la compra de gas. Pues es que hay contratos muy claros, es mucho el gas que consumimos y no se trata, es decir, son contratos que están establecidos a 10, 15 años, particularmente de Comisión Federal de Electricidad, algunos hasta 20 años, y esos contratos pues tienen que cumplirse, obviamente. Pero es muy pertinente que en México hablemos pues de la soberanía en términos también del gas y de otros energéticos, porque cualquier país del mundo lo que busca pues es mayor autosuficiencia en el sector energético en particular, como ya se hizo con la gasolina y el diésel. Entonces, ¿se contempla ver la independencia de México en este energético? Sí, tanto por lo pronto se hizo un grupo de trabajo que coordina el Instituto Mexicano del Petróleo, junto con Pemex y con otros investigadores y otras instituciones que vean todas las opciones relacionadas con el gas natural, por lo menos el metano. También el tema de lo que es pues México, presidente, ha avanzado la independencia no nada más de energéticos, sino también, por ejemplo, viene el auto en línea, que podría ser una independencia y un bombazo tremendo, ¿no? En lo que es la movilidad, lo que está aportando el gobierno junto con los clústeres y todo esto. Pero también hay un tema, presidenta, que me llamó la atención, la dependencia o cambiar o buscar otros proveedores acerca de la leche en polvo, dejar de comprar al extranjero la leche en polvo. Me gustaría preguntarle si me puede ampliar un poco, si tiene información de esto. Bueno, recuerden que nosotros planteamos como parte del Plan México
la autosuficiencia en el caso de la alimentación, particularmente en 4 productos o 4 productos básicos. Maíz, en maíz blanco somos autosuficientes, pero queremos garantizar mayor producción. En frijol, para poder disminuir la importación, tenemos que producir 300,000 toneladas más de frijol y para eso se está trabajando en Zacatecas, particularmente en Zacatecas, en Durango y en Nayarit, que son de los principales productores de frijol del país. El otro es el arroz, que para eso está principalmente en Campeche, porque el arroz necesita mucha agua. Y Campeche era una zona productora de arroz de hace mucho tiempo y ha ido disminuyendo la producción de arroz en Campeche, pero todavía hay muchos productores que desean seguir produciéndolo. Entonces, arroz, y la cuarta es la leche. La leche a través de 2 mecanismos. Uno, con la leche liconza, que hoy le llamamos leche para el bienestar, que justamente ahí en Campeche, en Michoacán, se están construyendo otras plantas que acopian y que producen leche pasteurizada. Y también pues mayor producción de leche ya para el mercado, ¿no? Esos son los 4 productos básicos donde planteamos que debe aumentarse la autosuficiencia. Gracias, presidente. Y por último, si me permite, el fiscal de Campeche obviamente ha logrado, a raíz de la nueva entrada de gobierno y en conjunto con el gobernador, el fiscal, el secretario de Seguridad, una reducción, como decía hace ¿De Campeche o de Tabasco? Digo, en Chiapas, perdón. En Chiapas. Disculpe, en Chiapas. Uno de los temas que me llamó la atención es que a los primogénitos que son pues delincuentes que están influenciados por estupefacientes son rehabilitados en centros un centro muy específico en donde les dan pues obviamente su terapia, medicina, pero sobre todo los preparan para incorporarse a la vida otra vez de la ciudad. Han logrado muchísimo, una reducción tremenda, me llama mucho la atención y quieren no nada más impulsar a la capital del estado como la capital más segura del país, sino que esto se promueva en todo el país. ¿Está de acuerdo o sabe usted de esto? Cuando estuvimos en el gobierno de la ciudad, que lo sigue llevando la jefa de gobierno, hicimos un programa que se llama Reconecta con la Paz. Se trata de jóvenes que delinquieron por primera vez, primodelincuentes les llaman, y que en vez de seguir su sentencia, aunque sea en libertad, yendo a firmar o en detención, dependiendo obviamente del delito, puedan incorporarse a un programa que les permita pues generar nuevas condiciones de vida. Es un programa que lleva terapias, que lleva apoyo, que lleva trabajo comunitario, etcétera. El programa de Chiapas es parecido, aunque ahí lo han desarrollado todavía más porque tienen espacios particulares. El CETRAM se llama, creo. Sí, entonces, incluso ahora que entró José Luis Rodríguez como subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, uno de los objetivos es trabajar con las fiscalías estatales de todo el país para recuperar este programa de Reconecta con la Paz, en la idea de que los jóvenes, pues, si por alguna razón delinquieron en una ocasión, pues que eso no marque su vida, sino que tengan la opción de desarrollarse de una manera distinta. Gracias, presidenta. Bueno, ya cerramos porque ya son 9:35. Vamos con Humanismo Mexicano. Muchas gracias, presidenta. Con su permiso. El humanismo mexicano se nutre de la amplia tradición de resistencia del pueblo de México a lo largo del tiempo, la cual tiene un origen claro e identificable en nuestra historia, y esta es la conquista e invasión española del territorio mesoamericano, en la que se intentó borrar la forma de vida de las personas que aquí habitaban. Este proceso histórico, extenso y colonial,
que se extendió a lo largo de toda la época conocida como el Virreinato y cuyos efectos aún hoy perduran, inició el 13 de agosto de 1521 con la caída de México Tenochtitlan. Es por ello que el día de hoy queremos recordar uno de los primeros actos de resistencia de nuestro pueblo, la heroica defensa de la capital mexica, emprendida por sus tres últimos tlatoanis, Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc. Veamos el video, por favor. La nación mexicana se ha construido a través de la organización, la lucha y la resistencia de miles de mujeres y hombres que han buscado construir una sociedad más justa, libre, equitativa y democrática, una sociedad de igualdades y con los mismos derechos para todas y todos. En esta historia milenaria destaca la resistencia de nuestros pueblos originarios, que sufrieron la invasión española hace más de 500 años. Una colonización que buscó acabar con su cultura, con su religión, con sus costumbres y tradiciones, con sus formas de organización comunitaria, con su lengua, con su identidad. A pesar de la imposición del nuevo orden colonial, a lo largo de los siglos, los pueblos desarrollaron diversas estrategias de resistencias que fueron desde la resistencia armada, la resistencia velada y la resistencia negociada. Desde el primer momento defendieron su lengua y su cultura, sus tradiciones, su organización comunitaria e identidad. En esta historia hay grandes héroes. La batalla más importante y simbólica fue la del pueblo mexica, que junto con Tlatelolco resistieron hasta el último momento la ofensiva del ejército español, encabezado por Hernán Cortés y sus aliados indígenas, que creyeron que podían beneficiarse de una derrota militar de Tenochtitlan. Quienes encabezaron esa resistencia fueron los tres últimos tlatoanis mexicas, Moctezuma Xocoyotzin, Cuitláhuac y Cuauhtémoc. Moctezuma fue quien recibió a los invasores y buscó negociar con ellos un acuerdo benéfico para ambas partes. A Cortés no le interesaba ningún acuerdo. Quería someter a los pueblos originarios a la corona española, imponer la religión católica y obtener todo el oro y todas las riquezas posibles. Por eso traicionó a Moctezuma y lo apresó, junto con la nobleza mexica, la familia de Moctezuma y los tlatoanis de Tacuba y Texcoco, integrantes de la Triple Alianza con Tenochtitlan. Estando preso Moctezuma, ocurrió la matanza del Templo Mayor en la festividad del Toxcatl, que desencadenó la furia del pueblo mexica. Cuando Cortés pidió a Moctezuma que le ayudara a controlar a su pueblo, Moctezuma convenció a Cortés que liberara a su primo Cuitláhuac, también preso, con la convicción de que Cuitláhuac organizaría la defensa de la ciudad. Moctezuma sabía que Cortés lo iba a matar, pero pudo hacer ese último gesto para salvar a su pueblo. Libre Cuitláhuac organizó la defensa de la ciudad y la expulsión de los españoles y de sus aliados indígenas. Con una notable estrategia militar, puso cerco a los españoles, los atacó durante 23 días y les tendió una emboscada en la calzada de Tacuba. Obtuvo una gran victoria. Murieron 850 españoles y más de 1000 tlaxcaltecas en la noche victoriosa, el 30 de junio de 1520. Cuitláhuac falleció a causa de la viruela, una enfermedad traída por los españoles que causó una terrible mortandad en los indígenas. Lo sustituyó Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica, símbolo de valentía, dignidad y compromiso con su pueblo. Desde el primer momento trató de equilibrar la enorme superioridad numérica y de armamento del ejército español y sus aliados indígenas. Estableció líneas de defensa, levantó los puentes, cortó las calzadas, hizo acopio de armas y guerreros, mandó expediciones a los pueblos ribereños para conseguir apoyo y víveres. Fue secundado por miles de combatientes mexicas y tlatelolcas que defendieron heroicamente sus ciudades. Sin embargo, la falta de agua, de alimentos, las muertes causadas por las epidemias y el cerco que estrecharon casi 100,000 enemigos que los atacaban, obligaron a Cuauhtémoc a rendirse para salvar a su pueblo. Cuauhtémoc y su esposa Tecuichpo se entregaron el 13 de agosto de 1521 para salvar a su ciudad y a su pueblo. Lo hizo con dignidad, resistió heroicamente el tormento y hasta el último momento de su vida defendió a la comunidad de la que formaba parte y que lo sigue recordando desde entonces. Moctezuma Xocoyotzin, Cuitláhuac y Cuauhtémoc son un ejemplo de valentía, dignidad y amor por su pueblo. Forman parte esencial de los valores, de los recuerdos y las hazañas que nutren al humanismo mexicano. Muchas gracias. Buen día.
la noche, la tarde. Gracias.